Seguimos con el Meridiano BTV y es el momento de recibir a Joel Henao Gross, ingeniero civil con un magíster en ingeniería de la transportación, movilidad urbana y diseño urbano, con quien vamos a tratar los temas del drenaje pluvial en nuestras ciudades y la invasión de los farallones de la avenida ecológica. Bienvenido, ingeniero Joel, al Meridiano BTV. Gracias, Arileina, y gracias, Domingo. Para mí es un placer y un honor. Y también estoy obligado a saludar a nuestra condesa como ingeniero civil. Sabes que somos medio pícaros todos. Y tengo la oportunidad de no solamente seguirte en Twitter, sino te tengo aquí también presente. Ay, pero muy bien. Qué bien. Ingeniero, desde hace mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de que se haga el trabajo del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, porque cada vez que se producen lluvias aparecen una serie de situaciones como lo que se dio en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Uno de los elementos que siempre se debate es que una obra como esta tendría una inversión mínima de 5.000 millones de pesos y que en algún momento el gobierno no estaría en capacidad de buscar esos recursos. Usted es experto en la materia y conocedor de esa área, denos el panorama. ¿Cómo se puede solucionar el asunto del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo? Bien, entender que es una problemática, no es un problema, tiene muchos factores, entre ellos es el que tú mencionabas. Se necesita el qué, un sistema, una red que recopile el agua, porque nosotros hemos adoptado lo que se llaman soluciones particulares. Cada quien hace un pozo y tira su agua abajo. Y las municipalidades hacen un pozo y tiran el agua. Pero nosotros estamos causando un problema por debajo. Hubo un estudio reciente que decía que teníamos el 80% de nuestra agua subterránea contaminada. Con heces Sí. fecales, sí. Sí, entonces ya por ahí tenemos un problema. Lo primero es conocer qué tenemos debajo. Por eso siempre decimos que el Estado primero tiene que invertir en un estudio, que ya los aparatos tecnológicos lo hacen muy fácil, de ver cómo está ese mapa del agua debajo del suelo. Eso se llama estudio geohidrológico. Ahora bien, hay otro factor que es cómo construimos nuestras ciudades. Antes las casas siempre tenían un patio verde, un frente verde, pero eso sirve como infiltración del agua y como un filtro natural, y esa agua llega al subsuelo. Ahora, ¿qué hemos hecho? Abandonamos los árboles, todo el mundo en cementa, estamos en torre, estamos pavimentando, estamos haciendo aceras, y ya actualmente se diseñan incluso soluciones en las aceras para ayudar a esa infiltración, para no mandarle toda esa carga de agua, porque antes se diseñaba para que el agua que cayera en la vía se fuera por alcantarillado, pero ahora se va la que cae en las casas, que la gente la tira a la vía y sobrepasa, y a eso le suma el efecto del cambio climático, mayor calor, mayor cantidad de lluvia. Es por eso que vemos también mayor precipitación. Entonces nuestro sistema es deficiente, no es el óptimo, y entonces también tenemos el factor de la gente con los desechos sólidos, que sabemos que siempre tapan el alcantarillado, y también la falta de mantenimiento. Y el crecimiento urbano de manera desproporcionada. Entonces, nosotros queremos construir arriba primero. Mucha gente dice, ¿por qué la zona colonial? Lamentable que se vio una inundación ayer. ¿Cuál es la diferencia? Porque hubo una implementación reciente y no queremos verla como adelantarnos. Hay que investigar el por qué. Si fue que se taparon por los desechos, porque parte de la renovación era mejorar el sistema de drenaje. Quizá fue un error del nuevo sistema que pusieron y entonces pudo causar eso. Pero lo que siempre la gente decía, wow, ¿y por qué construcciones más antiguas no se inundan? Era porque antes se construía de abajo hacia arriba. Se pensaba en el efecto del agua, del alcantarillado, y luego ¿qué vamos a construir arriba? Nosotros no hacemos eso. Pero también la zona colonial no está tan poblada urbanísticamente como el polígono central. Pero justamente, si tú ves el tamaño de la alcantarilla que hay en la zona colonial, en las zonas más densas no tienen esa capacidad de alcantarillado. O sea, tú dices, para menos gente tú tienes una tubería, para decirlo así, más grande que una zona más densa. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo tiramos al subsuelo. Nadie quiere invertir en una red, que era lo que decía don Domingo, que alguien hablaba de 5.000 millones. Yo quizá fuera un poquito más cauto, entre 3, 3,5, pero pongamos los 5. Esos son menos de 100 millones de dólares. A cada rato podemos conseguir, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluso hizo un estudio reciente, está ahí publicado en Twitter, búsquenlo, sobre el impacto
del cambio climático y el drenaje de nuestra ciudad y cómo, como tú decías, cómo estamos desarrollando nuestras ciudades de espalda a soluciones de drenaje y podemos buscar un financiamiento por allí. Inclusive hay zonas que uno se sorprende que se inunden. Por ejemplo, ese mismo que tuvo el resultado trágico frente al Centro Olímpico y al norte del Centro Olímpico ayer yo pasé y lo vi inundado. Y yo decía, hay soluciones que se usan cuando tú tienes demasiada agua, porque tú quizás no puedes diseñar para el pico de agua, porque se te va mucho dinero, de usar lo que nosotros usamos como tanques de tormenta, que son unos tanques que ya vienen hasta plásticos, tú los siembras hasta abajo de los árboles o al lado, y el exceso de agua que no puede desfogar va hacia allá. Y luego que pasa la lluvia, por ejemplo, si hoy no lloviera, ya eso estuviera drenando despacio, poco a poco, y te ayuda a como a cargar con el exceso por encima de tu diseño. Y tenemos ese Centro Olímpico con espacio de más, pero no se hace. Ni tenemos en aceras implementaciones que son como esas zanjitas. Fíjense que antes dejaban un área verde pequeña. Eso ayuda a filtrar con la debida tubería para que las plantas, los árboles absorban una parte, la retienen en el suelo, en la tierra, y luego la van liberando. Joel, ¿y qué tiempo se tomaría hacer este trabajo en el drenaje pluvial? Porque también el factor tiempo es importante. Mira, dependerá de muchos factores, pero yo soy de los que digo que hay que comenzar. Y ellos saben dónde comenzar porque hay viejas tuberías que no se continuaron de la red. Tú vas a la casa y buscas y hay un plan maestro que te dice dónde iba una tubería colectora que desfogaba en un emisario bajo el mar a 300 metros. Pero se han interrumpido, incluso el de la Máximo Gómez, aunque no se ha dicho mucho públicamente, en la construcción del metro se interrumpió. También hay un factor que nosotros, inclusive con la Peña Constructiva, que somos un grupo de profesionales, dijimos, hay que volver a conectar, porque la solución que presentaron aquí van a ser más pozos. Y yo decía, bueno, esa no es la solución, estamos como otra vez agravando el problema y más que le vamos a meter cable de anclaje. Si tú haces un pozo, puedes partir uno de esos cables. Ahora bien, primero tú tienes que irte a la raíz. Todas las avenidas que van, tú tienes que ver la topografía de la ciudad. Viene de norte a sur bajando el agua. El error de nosotros fue construir todos los pasos a desnivel este-oeste. Entonces nosotros creamos, como dice, una presa natural de esa agua que escurría hasta debajo del suelo y por encima, naturalmente hacia el mar, hacia el malecón. Y al cortarlo así, entonces nosotros cortamos también muchas tuberías. ¿Pero es un peligro? Claramente. ¿A futuro? Claramente. Sí. No, es importante. Yo quería cuestionarlo sobre este tema, como usted es un experto en la materia. ¿Qué ha pasado climáticamente que hay mayores cantidades de agua, de lluvias? Sí y no. ¿Por qué le digo sí y no? Porque hay un tipo de estudio, no quiero hablar muy técnico, donde uno toma, por ejemplo, 100 milímetros de lluvia y con eso uno diseña. Claro está, nosotros tenemos que ir viendo las curvas, es decir, los parámetros que nosotros usamos, como lo máximo que yo cargué históricamente era eso, pero ya actualmente con el cambio climático nosotros tenemos que reformar eso. ¿Qué nos daría? Que el diseño ahora, vamos a decirlo, diría 200. Eso también nos va a conllevar a que nosotros tengamos que hacer tuberías más grandes y quizá ahí el costo fuera mayor. Por eso yo decía que tú tienes que complementar. Hay implementaciones que hacen que tú no tengas que tirar todo de repente, sino mandar una parte y recolectar una parte que se va despacio. Entonces, invitamos a la CAS y a los ayuntamientos a sentarse, a diseñar estas soluciones y comenzar desde ya. Tú no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, sería un caos, porque tú tienes que intervenir la vía, pero tú tienes que tomar. Por ejemplo, la Luperón la comenzaron hace mucho tiempo, la Luperón, y nunca la terminaron. Entonces, fíjense que hay que comenzar. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero usted quería tratar el tema de la invasión de los farallones en la Avenida Ecológica. ¿Lo podemos tratar de manera breve? Sí, muy breve. ¿Qué está pasando acá? Creo que lo importante es que ya se llamó la atención. El tema de los invasores no es nuevo, pero es como una alergia que tú no te tratas. Sí, porque tú ves uno, ves dos, tú dices, bueno, son dos gente que se metieron ahí, pero de repente, en pocos años ya son 50, ya son 100. Ese farallón, desde el 92, ya era un área protegida, porque ahí hay manantiales, hay incluso ruinas de los taínos, pero comenzaron la gente, o sea, al parte norte de los Frailes, toda esa zona, empezaron a cogerla, la gente lo deja, hubo también un desalojo, y vuelven otra vez, pero estamos viendo
que ya como vino el desarrollo de la ecológica, ya hay personas que hablan de que tienen titulaciones, pero los verdaderos dueños salen a la red a decir, yo nunca le vendí a esa persona. Entonces, hay unos temas que hay que resolver y el Estado tiene que sentarse Hacerlo con fuertemente tiempo, y la exactamente. Procuraduría sentarse con el registro inmobiliario, porque eso no se hace solo. O sea, yo solo no puedo inventarme un título. A veces hay redes Claro. que no son nuevas. Complicidad, un unas abogado, un instituciones. agrimensor que sabe que eso es área protegida y le sirven para esos fines. Finalmente, si se tomara la decisión de darle el frente al problema pluvial de la ciudad de Santo Domingo, ¿en qué tiempo estaría resuelto? Debería estar resuelto si lo avanza rápidamente, en 8 o 10 años totalmente Santo Domingo, si lo hace simultáneo Distrito Santo Domingo. Eso es trabajando diariamente. Constantemente. Sí, porque eso es tomando el parámetro de Ciudad Juan Bosch y el tamaño. Yo digo que sí, puede hacerse en 8. No sé Bueno. si es continuo y no pasa como en la Luperón, que lo dejan a medio. Esperemos, ingeniero, que no ocurra otra tragedia para que tengan que empezar con este trabajo que ya se dijo. Creo que Fellito Suberví anunció que ya se tenía un plan, pero no sabemos en qué consiste el plan. Justamente, y es lo que la gente siempre dice, ¿tiene que morir alguien? Yo digo, no, ya sabemos qué hacer. Aparentemente pero sí. Vamos a iniciar. Aparentemente sí. Pero vamos a iniciar. Ingeniero, las puertas están abiertas Siempre para para cada mí vez un que placer usted y un honor. necesite venir a informarnos, aquí lo vamos a recibir. Un honor para mí y estamos aquí para educar y traer, ¿verdad?, luz en lo que uno sabe. Bueno, éxito, hermano. Sí, Nos vamos a una breve pausa, no se mueva, que por ahí viene Rafael Padilla con todo lo que está aconteciendo en el mundo del espectáculo. Esto es Meridiano BTV.